Este era para acordarme que aquí tengo que entrar con el pizarrón, así que yo lo que quiero mostrarles ahora, yo lo que quiero mostrarles a ustedes, pues en realidad son las ideas centrales del experimento de Millikan. Yo quiero explicarles a ustedes las ideas con un dispositivo mecánico que resulta más transparente que los efectos eléctricos. Supónganse ustedes que yo tuviera un dispositivo que lanza balines. Yo me puedo imaginar de balines de 2 centímetros de diámetro, y yo me estaría imaginando que tengo una caja que lanza esos balines, y entonces estoy pensando en un balín que viene por aquí. En fin, ven ustedes, el balín va recorriendo el riel, y la pregunta, a mí lo que me interesa saber es determinar la velocidad de los balines. Y bueno, ese es un problema muy sencillo si la cosa es con balines. Si yo tengo balines, lo que yo podría hacer es hacer un par de marcas a lo largo del riel y tomar un reloj. Y entonces es cuestión de mis reflejos, ¿verdad? El balín llega a la primera marca, arranco mi cronómetro, sigue avanzando el balín, llega a la segunda marca, paro el cronómetro, veo cuál fue el tiempo, y la velocidad es trivial, ¿verdad? Es el cociente de la distancia entre las dos marcas, entre el tiempo señalado por el cronómetro. El problema con los electrones es que son espantosamente chiquitos. Son muy pequeños, ¿no? Y ya además yo no veo realmente cómo voy a poner marcas y decir el electrón, que no veo cuándo pasa por una y cuándo pasa y llega a la otra, ¿no? Y entonces la idea que uno podría utilizar para determinar la velocidad de estos balines sería, por ejemplo, colocarles aquí un riel, pero torcido hacia arriba. ¿Por qué torcido hacia arriba? Pues miren ustedes, lo que pasa es que viene el balín con toda su velocidad, y al ir ascendiendo a lo largo del riel, va perdiendo energía, hasta que llega un momento en que se para, ¿no? Y entonces, si yo veo que de hecho esto es un solo balín, ¿no? Si yo veo que este balín llega y se detiene aquí, si ahí se detiene el balín, entonces yo ya puedo calcular cuál es su velocidad. Y en el caso del balín, pues la fórmula que nosotros aplicaríamos sería la siguiente. Si el balín llega a una altura h a lo largo de este riel, entonces yo estaría diciendo que, despreciando los efectos de la fricción, entonces la velocidad al cuadrado debe ser 2 veces g por h, donde g es la aceleración de la gravedad y h es la altura que les acabo de mencionar a ustedes, ¿no? Así que pues este experimento nos permite determinar la velocidad al cuadrado, y pues si ya tengo la velocidad al cuadrado, todo lo que tengo que hacer es sacarle raíz cuadrada y ya estoy del otro lado, ¿no? La velocidad la mido con este experimento, viendo a qué altura llegan los balines. Pero bueno, yo tengo que regresarme a mi verdadero experimento. Con esto yo nada más quería ilustrarles el principio que se utiliza para medir la energía con la que salen los electrones, ¿no? Entonces, déjenme pintarles a ustedes, siguiendo el ejemplo de la figura que saqué de la red, el lugar donde voy a colocar una superficie, por ejemplo, de sodio. Esto que está acá es un disco, y esto es un alambrito para hacer una conexión eléctrica. Permítanme ustedes enseguida ponerle aquí un pastel. Esto es un pastel de sodio. Acuérdense ustedes que el sodio es un metal y en presencia de la atmósfera es inflamable. Es más, es explosivo, realmente reacciona violentamente con el oxígeno de la atmósfera. Entonces, si uno tiene el potasio, o el sodio, o el litio, hace falta prepararlos en condiciones de vacío para que no reaccionen con la atmósfera.
Pero bueno, supónganse ustedes que yo puedo hacer eso, que yo puedo colocar un pastel de sodio, por ejemplo, encima de este electrodo. Y entonces, pues la idea sería hacer incidir, déjenme utilizar la notación moderna. Supónganse que yo hago incidir un rayo de luz. Entonces un rayo de luz, ahora lo representamos así, ¿no? Con eso de que tienen asociados un fotón y que además tienen una frecuencia razonablemente bien definida, entonces yo lo estaría pintando de esta forma, ¿no? Entonces, este fotón llega y se encuentra aquí ven ustedes cómo aquí se encuentra un electrón. Los electrones, por alguna cosa muy especial, se representan siempre con una letra E. Así que pues déjenme ponerles aquí una E. Esa E representa un electrón, ¿no? Y entonces, este rayo de luz le da un carambazo. Perdónenme la expresión, es más, ya no lo voy a decir. Le da un golpe sabroso al electrón y de esta manera le suministra un montón de energía. Vean ustedes cómo está la cosa. El electrón estaba aquí y desde que recibe este fotón automáticamente adquiere la energía H nu. ¿Dónde buscamos? La H es la constante de Planck. La constante que Planck introdujo en 1900 y que en 1905 Einstein dijo que tenía que ser la misma constante. A pesar de que el Millikan, en la discusión que hace es, no existe ningún criterio para decir cuál será la H, si es chiquita, es mediana o es la misma, ¿no? En fin, Einstein había establecido deductivamente que esa H tenía que coincidir con la constante de Planck. Bueno, entonces, esta es la constante de Planck y no es la frecuencia del fotón. Déjenme recordarles a ustedes, quizás convenga tener aquí un recuadro. En este recuadro quiero ponerles a ustedes cómo transforma uno la frecuencia en la longitud de onda. Es una ecuación espantosamente importante. Si uno dice la frecuencia, es como si dijera uno la longitud de onda. Son básicamente el mismo concepto. Vean ustedes, recuerden ustedes que pues se trata de una senoide, ¿no? ¿Qué es la longitud de onda? Recuerden ustedes que la longitud de onda es la distancia desde el principio hasta el fin de un ciclo completo. Luego en las secundarias o incluso en la facultad se dice que la longitud de onda es, bueno, como esto se repite, pues yo puedo tomar la distancia entre dos crestas o tomar la distancia entre dos valles. Eso es la longitud de onda. Ahora vean ustedes, esta cosa que está acá se repite en un segundo un número de veces igual a no. Eso es la frecuencia. La frecuencia dice que eso se repite 9 veces en un segundo. Entonces vean ustedes, en un segundo esta distancia que está acá se reproduce 9 veces. Es decir, corresponde a una distancia lambda por no. Pero esa es la distancia que viaja la luz en un segundo, ¿no? De tal manera que entonces lambda por no es igual a c. Esta es la conexión que hay entre las longitudes de onda y las frecuencias. Si conocen ustedes la frecuencia, pues deducen la longitud de onda y viceversa. Hay experimentos que son sensibles a la frecuencia, hay otros que son más sensibles a las longitudes de onda. Simplemente agarramos el que resulta más práctico. Aquí mismo hemos visto cómo, si uno tiene un rayo de luz, entonces la deflexión angular de un rayo de luz que pasa por una rejilla de difracción resulta más sensible a la longitud de onda que a la frecuencia, y entonces lo que uno señala directamente en las mediciones son las longitudes de ondas y no las frecuencias. ¿Entienden? Pero bueno, ustedes, estamos aquí, el electrón recibe esta energía, y entonces este electrón, supongan ustedes que sale en esta dirección. Sin embargo, vean ustedes, desde aquí hasta la superficie, el electrón viaja dentro del metal y no tiene ningún problema. Sin embargo, al llegar a la superficie, se encuentra una barrera de potencial que le impide salir.
Y esa barrera de potencial tiene una altura que es exactamente igual a P, ¿verdad? La P no necesita uno conocerla, ¿verdad? La puede uno medir, y de hecho Millikan la midió para los metales que él analizó. Entonces, adquirió HM primero, y después de eso, perdió P. ¿Cuánto le quede? Pues lo que le quede es su energía total, y esa energía total vale 1/2 de M por B cuadrado. Es su energía cinética. Y aquí es donde me encuentro en este problema. Yo tengo, como acá, electrones que van saliendo y no sé a qué velocidad se mueven. Entonces lo que tengo que hacer es proponerles frenarlos y ver si la frenada que yo les aplico es capaz de detener su movimiento. Entonces lo que se hace es poner aquí ahora una, y en esta placa la voy a cargar negativamente respecto de esta. ¿Para qué? Porque de esta manera entonces este electrón que viene volando en este sentido siente la presencia de los electrones que están en la placa izquierda, y entonces va a sentir una fuerza acumulada que tiende a regresarlo, y entonces el electrón va a ir perdiendo energía hasta que la pierde por completo, y entonces se regresa. Es como si ustedes lanzan un objeto, lo lanzan hacia arriba, entonces va a ir perdiendo energía, y al llegar a una cierta altura ahí se para y luego se regresa, ¿no? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es encerrar todo esto. Tengo que encerrar todo esto en una ampolla de vidrio, digamos en un bulbo. Debo hacer el vacío. ¿Por qué tengo que hacer el vacío? Miren ustedes, en el aire tenemos un montón de partículas, nitrógeno, oxígeno, y además se mueven con velocidades térmicas. Así que si yo quiero detectar el movimiento de unos cuantos electrones, entonces yo tengo que retirar el oxígeno, el nitrógeno y todo eso para que los electrones puedan pasar y llegar de un lado al otro. Tengo que evacuar esta cámara. Así que pues quizás lo que tengo que hacer es hacerle una salida y señalar que esto va a la bomba de vacío. Y con eso pues ya garantizo que los electrones que salgan, si no llegan a la otra placa, no va a ser por la presencia de aire, sino va a ser porque no tienen la energía adecuada, ¿no? Pero yo les decía, déjenme limpiar un poco mi dibujo para poner un detalle que sí es muy importante. Voy a quitar la bomba de vacío, pero es importante que sepan ustedes, ahí está la bomba de vacío. Desde luego, hoy día ustedes pueden comprar el bulbito para medir la constante de Planck, y el bulbito ya tiene su depósito, su película de sodio, ya está lista para ser usada, es cuestión de colocarla. No por eso es trivial hacer el experimento, cuesta mucho trabajo hacer el experimento. Entonces, bueno, déjenme ahora colocar entre la placa que tiene el sodio y la placa colectora, déjenme conectar aquí una resistencia, y yo podría estar colocando la batería de esta forma. Como ustedes verán, estoy colocando la batería a un cierto punto de la resistencia, y este montaje me permite variar qué tan negativo resulta esta placa respecto de la otra. ¿Para qué hago esto? Bueno, la idea es ajustar esta diferencia de potencial en el potenciómetro, ajustar esta diferencia de potencial de tal manera que los electrones que son expulsados por efecto fotoeléctrico de la placa, estos electrones ya no sean capaces de llegar a esta placa. Sin embargo, yo tengo que proceder primero no poniendo ningún potencial, de tal manera que todos los electrones salen y van a dar a la placa, y entonces aumento el potencial. Al aumentar el potencial, freno, y al frenar, entonces ya no todos los electrones pueden llegar a la placa,
disminuye el número. Si yo le sigo aumentando todavía más la diferencia de potencial que actúa contra el movimiento de los electrones, entonces cada vez llega menos y menos y menos, y hay un momento en que ya no llega nada. Ese momento es el momento perfecto, porque en ese instante la diferencia de potencial que yo estoy colocando entre estas dos placas es precisamente la diferencia de potencial multiplicada por la carga del electrón, que corresponde a la pérdida de energía del electrón al nadar en contra de la diferencia de potencial. Yo les recuerdo que la ecuación completa, porque yo les dije, son dos ecuaciones. La ecuación completa de Millikan decía además por fe, donde E es la carga del y D es la diferencia de potencial que hay entre estas placas como consecuencia del lugar donde ustedes hayan ajustado la diferencia de potencial para eliminar la corriente. Quiero, sin ánimo de hacer mayores comerciales, pero la carga del electrón, les recuerdo, la midió Millikan en el primer experimento, y de hecho fue nuestra última conferencia aquí mismo, ¿no? Cómo midió directamente Millikan la carga de un solo electrón. Bueno, antes de que me regrese yo a las diapositivas, a las imágenes, quiero mencionarles algunos fenómenos que evitaron que el efecto fotoeléctrico que había predicho Einstein en 1905, que evitaron que se pudiera confirmar experimentalmente. La verdad es que aquí todo está en contra de que se manifieste el efecto fotoeléctrico. Vamos a empezar con la primera cosa, ¿no? La primera cosa sería colocar aquí, efectivamente, como les decía, un pastel de sodio. Imagínense un embarrado de sodio, ¿no? Si quieren, una capa de sodio. Y dice Roberto Millikan, dice, lo que yo observo es que el potencial necesario para quitarle la energía cinética a los electrones no resulta igual al principio que 10 minutos después, o media hora después, una hora después. Va cambiando la diferencia de potencial. Este es el problema más grueso, ¿no? Entonces Millikan se le ocurrió que este fenómeno se debía a que esta cara empezaba a reaccionar de alguna manera con los átomos de oxígeno y de nitrógeno que todavía estaban presentes en la ampolleta. Los vacíos nunca son perfectos. Entonces, esta cantidad remanente de oxígeno y de nitrógeno reaccionaba con el sodio y creaba una película delgada en esta zona que tenía asociada un diferente potencial de contacto. Entonces Millikan se dio cuenta que si él quería hacer el experimento, tenía que diseñar un experimento en el que esta superficie estuviera rigurosamente limpia en todo instante. Y entonces lo que él hizo fue diseñar esta ampolleta de tal manera que dentro de la ampolleta tenía un cuchillo con el cual podía rasurar la superficie. Le rasuraba la superficie de este cuchillo y este sodio que rasuraba de esta superficie se caía aquí, y ahí era una bendición el sodio para Roberto Millikan, porque como era sodio, esta parte de sodio también absorbía el oxígeno y el nitrógeno residuales que estaban en el interior, todavía en el interior de la ampolleta, ¿no? Entonces, lo que hizo fue introducir aquí un cuchillo para afeitar y sacarle una rebanada de sodio. Y entonces empezó a investigar cuáles eran las condiciones de vacío que permitían, ya no se diga eliminar los efectos de la formación de esta película que les menciono, sino más bien a él le bastaba
con que la evolución en el tiempo de las propiedades del efecto fotoeléctrico no cambiara de tal manera que al ir haciendo el experimento los resultados no fueran siendo diferentes. Y entonces eso le permitió pues terminar afortunadamente bien el experimento, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya podemos regresarnos a la versión con imágenes. La siguiente. Bueno, pues yo todavía tengo muchas cosas que ver con el texto de Roberto Millikan. Miren, yo insisto en ponerles a ustedes los textos originales, porque son los autores los que tienen las ideas más objetivas. Newton dijo, ya próximo a morir, que él se había parado sobre los hombros de gigantes. Y bueno, yo eso es lo que quiero. Yo lo que quiero es traerles la información original y no traerles ningún refrito. Así que vale la pena analizar cada una de las palabras de Millikan. Dice, en la época en que se realizó esta predicción, era imprudente la hipótesis que sugería, porque en aquel entonces no había experimentos para determinar nada respecto de la diferencia de potencial y cómo varía con la frecuencia. Ven ustedes la diferencia de potencial V, la que ajusta una nueva batería. ¿Cómo varía esto con la frecuencia no de la luz utilizada en el experimento? Y dice, ven ustedes, esto ya se nos había adelantado, o si la hipotética H de la ecuación que hemos estado viendo era un número de una magnitud razonablemente parecida a la de Planck. Sin embargo, los resultados siguientes parecen mostrar que al menos 5 de las relaciones verificables experimentales que están contenidas en la ecuación 1 son rigurosamente correctas. Los cinco detalles implícitos en la ecuación pues son los que siguen. Vamos a pasarlos. Estos son los cinco detalles implícitos en la ecuación de Einstein. Dice, de que existe para cada frecuencia de excitación nu por encima de un cero crítico una máxima velocidad determinable de la emisión de corpúsculos. 2. Que hay una relación lineal entre la diferencia de potencial por un lado y la frecuencia de la luz utilizada. 3. Que la derivada del potencial respecto de la frecuencia. Bueno, vean ustedes, la pendiente de la línea que conecta el potencial con la frecuencia es numéricamente igual a la constante de Planck dividida entre la carga del electrón. 4. Que la frecuencia crítica no es cero, para la cual la velocidad es igual a cero, es decir, cuando P es igual a H mu cero. Acuérdense ustedes que P es la cantidad que tiene que soltar el electrón antes de salir del metal. Esto hoy día la llamamos función de trabajo. Es la energía que hay que suministrar al electrón para que salga del metal donde se encuentra. Bueno, la intersección de la línea potencial-frecuencia con el eje de las frecuencias es la misma frecuencia a la cual el metal en cuestión puede resultar fotoeléctricamente activo. Y hay una última afirmación, que la diferencia de potencial de contacto entre dos conductores está dado por la ecuación. Y bien, aquí viene la diferencia de potencial de contacto, es la constante de Planck entre la carga que multiplica las frecuencias, estas que definimos aquí, pero para cada uno de ellos menos la diferencia de potencial medida acá para esos dos metales. En fin, estos son las cinco consecuencias directas. Y señala, de todas estas no había evidencia de una sola cuando Einstein adelantó su hipótesis. Y las 5 están comprobadas
completamente con el material que vamos a mostrar a continuación. ¿La que sigue? Esto que está acá, es un montaje moderno. Si ustedes buscan en la red efectos fotoeléctricos, a lo mejor terminan ustedes precisamente en esta imagen. Y yo he copiado esta imagen por un detalle que es exquisito, y ahorita mismo se lo señalo, ¿no? Bueno, déjenme mostrarle cómo este es el mismo montaje que teníamos antes, ¿no? La cosa empieza con una lámpara de mercurio. Una lámpara de mercurio es una lámpara que produce luz. Es chistoso, pero precisamente el mismo Roberto Millikan utilizaba también una lámpara de mercurio. Luego ven ustedes, aquí hay una lente, aquí hay una rendija, un filtro, un diafragma, y bueno, aquí viene la luz ya filtrada, y ahora mediante esta lupa se concentra en esta fotocelda. Esto es un bulbo, ¿no? Que tiene de este lado un poquito de, por ejemplo, un pastelito de sodio, como estamos diciendo, ¿no? Y entonces los electrones se emiten y se recuperan en esta placa, ¿verdad? De tal manera que la diferencia de potencial a la que se coloca esta placa queda regulado por esta batería conectada con este potenciómetro y este aplicador que podemos deslizar a lo largo de la resistencia. Ahora vean ustedes por otro lado, y este es el motivo por el que yo les he señalado esto. ¿Cómo vamos a detectar nosotros la presencia de electrones? La presencia de electrones la estamos detectando por las corrientes que se producen por el efecto fotoeléctrico. Y entonces cuando nosotros vamos aumentando el potencial frenador, esa corriente va disminuyendo hasta que hay un momento en que la corriente desaparece. Y entonces ya decimos, ya no hay corriente. Ya estamos aplicando un potencial frenador tan grande que hace que pierdan la energía completamente. Pero el detalle hermoso que yo les quiero presentar a ustedes es esta cajita, ¿no? Esta cajita la utiliza uno en la carrera, ¿verdad? Es un electrómetro Keightley. ¿Para qué se usa? Pues mide corrientes, es un amperímetro. Nada más que vean ustedes el detallito. Aquí está el detallito interesante. Vean ustedes, la corriente que va a prepararse ese dispositivo para medir. 10 a la menos 10 amperes. Es poquita corriente. Yo hice este experimento cuando estuve en la Facultad de Ciencias, más o menos en 72. Y me acuerdo que cuando yo tenía uno organizado todo el montaje, déjenme decirles que aquí en esta parte yo le colocaba un monocromador. ¿Qué caramba es un monocromador? Pues es un aparatito que lo que hacía era seleccionar de toda la luz que emitía la lámpara de mercurio, seleccionaba una componente monocromática que era la que yo hacía llegar hacia el elemento fotosensible, ¿no? Y eso era todo un aparatazo, ¿no? Pero les repito, estoy hablando de 1972, cuando yo hice el experimento en la Facultad de Ciencias. Roberto Millikan hizo este experimento en 1916 y no había un multímetro que pudiera medir corrientes de este tamaño. Miren, déjenme decirles a ustedes que cuando estábamos haciendo el experimento, el simple caminar en el cuarto, que por cierto era toda una jaula de Faraday, todo el cuarto estaba rodado de una malla metálica aterrizada. Bueno, bastaba con que nosotros camináramos para que esta aguja pegara el brinco. Por eso les estoy señalando a ustedes el montaje moderno. El montaje moderno se hace con un aparato exquisitamente sensible que es este dispositivo que puede medir corrientes tan pequeñas como 10 a la menos 10 amperes. Vamos a pasar a la siguiente. Pues este es el aparatito de Millikan. Ahora sí, yo sí les repito, merece toditito mi respeto. Quiero señalarles a ustedes que consiste, todo esto que está aquí es un tubo, otro tubo. Son, como pueden ver, 4 tubos. Son 4 tubos que convergen en una bola central. Y se hace el vacío sobre los 4 tubos. Ahora, ¿para qué todo este relajo? Vean ustedes, miren, esto que está acá es un electroimán.
¿Para qué es el electroimán? Pues lo que él utiliza el electroimán es para mover las cosas que están dentro del tubo. Aquí pueden ustedes ver otro electroimán que mueve y aquí está este electroimán que mueve lo que se encuentra acá. Y de hecho, más o menos aquí se encuentra la superficie fotosensible, la luz que nosotros vamos a analizar, se trata de hacer una porque esto es una fotografía, ¿sí?, muy ilustrativa, pero la verdad es que las cosas no son claras. Déjenme enseñarles ahora a ustedes un dibujo que corresponde a este mismo montaje. Dice Roberto Millikan que esta foto corresponde al 9º montaje. Sin embargo, el dibujo que les voy a poner corresponde al número 8, al montaje número 8. Vamos a pasar entonces, ahí está el dibujo exquisito de Roberto Millikan. Vamos a empezar por lo siguiente, miren, esto que está acá es una ruedita, y tiene 1, 2 y 3. Estos son cilindros sólidos. Imagínense ustedes una moneda de 10 pesos, menos que en lugar de tener 1 milímetro de espesor, supone que tuviera una buena pulgada, ¿no? Bueno, entonces estaríamos poniéndole una moneda gordita aquí, otra acá y otra acá. Nada más que, esta es de sodio, esta es de potasio y esta es de litio. ¿Para qué? ¿Para qué poner las 3? Bueno, lo que pasa es que Millikan desea hacer experimentos con 3 metales diferentes. Entonces necesita o montar uno o montar otro. Y esto lo realiza simplemente dándole vuelta a esa ruedita. Bueno, esta ruedita que está acá la acciona con uno de los 3 electroimanes. Y de hecho es el electroimán que veíamos hacia atrás en la figura, ¿no? Bueno, ahora viene el siguiente detalle. Este es todavía más interesante. Esto que está acá es un cuchillo. Entonces lo que hace Millikan es girar este conjunto. Por ejemplo, si quiere lo gira de tal manera que viene a quedar acá. Y entonces con la ayuda de este electroimán mueve este conjunto hasta que este vástago se enchufa en un agujerito que tiene cada uno de estos cilindritos. Y después avanza este electroimán hasta este nivel, y este electroimán lo hace girar, y al hacerlo girar, este cuchillo circular empieza a dar vuelta, y es ese cuchillo circular que se utiliza para rasurarle un poquito de la cara del cilindro del metal que uno desea investigar. Y entonces señala Roberto Millikan que él dice en inglés, the shaving, la rasurada se cae aquí, pero es una rasurada, por ejemplo, de sodio, y entonces el sodio, al reaccionar con el oxígeno, elimina los efectos negativos del oxígeno que reacciona con la película y que altera las propiedades eléctricas, ¿no? Enseguida, ya una vez que, por ejemplo, si le recortamos a entonces lo podemos regresar hasta esta posición, y es en esta posición en que se va a hacer el experimento. El rayo de luz va a entrar por aquí, se encuentra una cara fresquecita y nuevecita de sodio, limpia de todo tipo de película, y entonces lo que hace es aplicar una diferencia de potencial entre vean ustedes, entre este electrodo y cualquiera de estos dos, ¿no? Millikan señala que esto que está acá viene siendo como un dedal de cobre, en donde desde luego hay un agujerito para que pueda entrar la luz, ¿verdad? Y luego en el interior hay un dedal, pero ahora ya no es un dedal de cobre sólido, sino se trata de una malla de cobre que él sumergió en una solución química con el objeto de oxidar por completo el cobre que constituía esta malla, ¿no? Y luego esta malla la conecta eléctricamente con el otro dedal, de tal manera que el experimento simplemente se reduce a ver cuál es la diferencia de potencial que hay que aplicar entre este extremo y cualquiera de estos dos, para que los electrones que salgan de este cilindro no sean capaces de llegar
no sean capaces de llegar hasta el dedal de cobre. Y es más, entonces no se detecta la corriente. Me van a preguntar a ustedes, ¿y para qué sirve la parte de arriba? La parte de arriba es una cosa también exquisita. Esta tiene que ver con el potencial de contacto. Y el potencial de contacto, desgraciadamente, depende de la película que se le forma en la superficie al potasio, al litio o al sodio. Y él lo que hizo es que inmediatamente después de que hacía su medición, después de que hacía la medición del potencial necesario para frenar los electrones, giraba este conjunto hacia arriba, colocaba este aquí, y entonces lo que hacía era ver la diferencia de potencial entre esta placa y la otra. Sucede lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes tienen dos metales diferentes y los acercan, en el momento en que los ponen ustedes en contacto, fluye corriente de uno al otro hasta que se igualen sus niveles de energía. Esto es lo que se llama potencial de contacto. Y entonces lo que se hace es ver qué diferencia de potencial se le debe poner artificialmente entre los dos metales para que no haya este flujo de corriente. Y esta diferencia de potencial es lo que se llama diferencia potencial de contacto. Entonces lo que hizo Roberto Millikan fue utilizar la parte de aquí arriba para investigar cuáles eran las condiciones atmosféricas dentro de la ampolleta que garantizaban que la evolución temporal del potencial del contacto fuera lenta, de tal manera que le diera aproximadamente un par de horas para hacer todas sus medidas. En fin, ahorita no recuerdo cuál fue el detalle exactamente con la presión, pero una vez que encontró la presión más adecuada, ya la repitió en todos lados, y esto le permitía pues repetir todos esos experimentos en una condición de que el potencial de contacto era razonablemente constante. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Y esto qué? Pues miren ustedes, yo les dije que él utilizó una lámpara de mercurio, que es la que va a producir la luz. Y entonces, ven ustedes, cada una de estas rayitas corresponden a las diferentes longitudes que puede producir una lámpara de mercurio. Y entonces se puso a seleccionar cuáles eran las rayas más adecuadas para utilizar esas rayas como fuente de excitación para los electrones, para enviar esa luz a través de su dispositivo, ¿no? Yo sí les confieso que no me he despedazado los ojos analizando estas placas, que además no creo que tengan, al menos en la copia que yo tengo, no están como para que uno pueda echar mucha medida, ¿no? Pero bueno, de todas estas rayas, él va a seleccionar 5, que son las que va a utilizar sistemáticamente. La siguiente. Bueno, aquí hay un par de experimentos bien interesantes. Miren, esta línea que está acá corresponde a una longitud de onda de 2535. Eso es lo que sí, es 2535, ¿verdad? Y ven ustedes, miren, acá tengo el potencial retardador, y aquí tengo la fotocorriente. Fotocorriente es la corriente de electrones inducida por la luz aplicada sobre, en este caso, el sodio, ¿no? Y ven ustedes que conforme va aumentando el potencial retardador, la corriente va disminuyendo, y de repente se hace cero. Así es como él determina los potenciales que permiten anular por completo la corriente producida por la fotocorriente. Pero ven ustedes de este otro lado, de hecho aquí tenemos una curva, pero aquí hay dos, ¿no? Aquí tenemos, en esta primera, ven ustedes que va bajando, y de repente se va de lado. Y este comportamiento raro lo tenía preocupadísimo, ¿no? Hasta que finalmente descubrió Millikan cuál era el problema. Y el problema es el siguiente, ¿no? Él había seleccionado una cierta longitud de onda, pero esta era grandota, y le había colocado un filtro para que pasara muy bien esa longitud de onda grande. Pero, por alguna forma, se alcanzaban a filtrar unas componentes de bajas frecuencias, un poquitito de luz.
Y ese poquitito de luz que se alcanzaba a filtrar de altas energías, es decir, de longitudes de onda corta, es lo que impedía que esto regresara a cero. Entonces todo lo que hizo fue mejorar su sistema de filtrado para evitar que todas las longitudes de onda más pequeñas que la que estamos utilizando, que es esta, para evitar que todas ellas efectivamente entraran. Y cuando ya pudo haber resuelto este detalle, entonces la curva era esta otra. Esta otra es la que se obtiene en el caso en que se filtran correctamente y se evite el paso de longitudes de onda de gran valor. Yo les recuerdo a ustedes que las longitudes de onda más pequeñitas, pues muchas son invisibles inclusive, ¿no? Entonces uno no ve nada. Está en efecto, pero uno no lo ve. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí están todos los experimentos que él realizó. Son seis curvas que él realizó con el sodio. No les voy a presentar las del sodio, las de potasio y las del yo no les voy a presentar unas. El razonamiento es básicamente el mismo con todos, ¿no? Aquí tenemos la de 2535, 3125, en fin, y aquí está la más grande que es la de 5900 angstrom. Ustedes saben que esto que está acá es una línea roja, igual que esta cosa cuando pinta, ¿no? Ahorita ya casi no pinte. Pero bueno, esas son las curvas que obtuvo, hemos graficado, graficó Roberto Millikan, y es posible que sea su letra, él graficó en el eje de la horizontal la diferencia potencial de frenado, y en el eje vertical graficó la corriente medida. Déjenme platicarles un segundo sobre la corriente medida. Hace rato les señalaba a ustedes el amperímetro que permitía medir 10 a la menos 10 amperes. Él, que no tenía amperímetros, ¿cómo medía la corriente? Bueno, pues la cosa es muy sencilla. Aquí ya hemos platicado del electroscopio de hojas de oro. Entonces, él lo que hacía es que la corriente que se producía la conducía a un electroscopio. Y entonces las hojitas del electroscopio se empezaban a levantar por efecto de la carga, ¿verdad? Y entonces él medía la carga acumulada en 30 segundos por el ángulo que se levantaba la hoja de oro. En fin, ven ustedes que querer es poder. No había amperímetro, pero ingenio no le faltaba a Millikan. Ahora miren ustedes, les voy a la gráfica última, es la más importante. En la gráfica que ahora les voy a enseñar, vamos a poner la diferencia de potencial por un lado y la frecuencia, voy a poner la frecuencia que depende de la longitud de onda por la ecuación que yo les puse aquí en el pizarrón, aquí abajo, ¿no? En lugar de la longitud de onda voy a poner la frecuencia, y de toda esta línea solamente voy a poner la diferencia de potencial que es capaz de anular la corriente de electrones, porque esa diferencia de potencial me dice cuál es la energía de los electrones después de recibir el fotonazo. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es la tabla. Aquí tenemos una longitud de onda, es un color rojo. Aquí está la diferencia de potencial, la deflexión. Esta es otra longitud de onda, son 1, 2, 3, 4, 5. Son seis longitudes de ondas diferentes. Estas longitudes de onda no las tuvo que medir él. Estas estaban perfectamente determinadas y correspondían a las rayas, a las líneas que había seleccionado de la fuente de luz. La siguiente. Bueno, esta gráfica es famosa. Ya, de hecho, aquí ya la hemos visto 2 veces antes, ¿no? Aquí yo estoy graficando en el eje de las... Esto ya no pinta. Estoy graficando aquí en el eje de las horizontales la frecuencia de la luz. Noten ustedes, dice 40 por 10 a la 13. O 4 por 10 a la 14, que es lo mismo, ¿no? Es la frecuencia de la luz. En este caso básicamente estamos graficando luz visible. En el eje de las verticales tenemos la diferencia de potencial que era necesario aplicar para frenar por completo los electrones. Y
Y pues ahí está el recuadro, ¿no? Bueno, ustedes en el recuadro, con eso de que ya no funciona, bueno, miren ustedes, aquí está la energía cinética igual a la energía que recibe del rayo de luz menos la función de trabajo. En la siguiente línea está calculando la pendiente de la diferencia de potencial en función de la frecuencia. Esta es la pendiente y digo, sí, es chocante, pero pues esa pendiente está dada por la derivada, ¿no? Independientemente de cómo la calculan ustedes, esta pendiente pues de hecho es 3, que es lo que toma la altura, es la altura de las coordenadas, y esta diferencia es 121 menos 48. De hecho, ven, ese punto que está allá arriba está en la coordenada 121, y el de está allá, aquí, está en 48. Por eso tiene 121 menos 48. Y este cociente da la pendiente medida experimentalmente, que resulta ser de 4.124 por 10 a la menos 15. Y esta pendiente, pues de hecho, como decía la segunda ecuación, es igual a H entre E. Pero él ya conoce la E. Es el número que él midió en el experimento de Millikan anterior, que entonces lo sustituye. Este 300 que está acá, por si alguien tiene la curiosidad, ese 300 se debe a que él está colocando la carga del electrón en lo que hoy día llamamos statcoulombs, y hace falta dividirlo entre 300 para que corresponda con los coulombs normales, ¿no? Pero bueno, al hacer esta conversión se encuentra que la constante de Planck es 6.56 por 10 a la menos, ¿qué dice? 25, ¿qué dice? En fin, este es el resultado que él obtiene para el sodio, pero luego también tiene los resultados que obtiene para el potasio y para el litio. Y después de promediar todos, encuentra que el valor que él va a proponer es 6.57 por 10 a la menos 25. Ya como resumen de todos sus detalles. A la hora de asignarles los errores a sus medidas, él dice, bueno, estos puntitos que están aquí, por ejemplo, tenían una precisión de 0.1, y entonces esto le permite afirmar que sus estimaciones tienen una precisión de 0.5%. Es decir, en última instancia, él va a proponer que la constante de Planck va a ser 6.57 más menos 0.5% por 10 a la menos 25. Y el valor moderno coincide con el valor que propone Roberto Millikan con sus barras de error. Desde luego, él lo midió con 2 cifras significativas, ahorita ya se conoce como con 8, ¿verdad? En fin, la siguiente. Pues ahí están las referencias. Les estoy poniendo 2 artículos de Millikan. El de 1911 es el del famoso experimento de la gota de aceite y la determinación de la carga del electrón. El segundo es el que acabamos de ver ahorita. Si alguien tiene ganas, con mucho gusto les puedo mandar una copia por correo. Tengo una versión PDF del artículo. Son 38 páginas. Es un artículo que mide más o menos 5 megas. Entonces, para que lo reciban ustedes, necesitan un correo en donde puedan recibir paquetitos de 5 megas en adelante, ¿verdad? Les estoy añadiendo el artículo número 3 que ya presentamos a plenitud aquí. El artículo 4 todavía no lo hemos presentado, así que posiblemente sea uno de los que estén en nuestros objetivos. Pero déjenme decirles, Einstein tiene todavía otro artículo sobre radiación electromagnética y efecto fotoeléctrico. Y este otro artículo es de 1916. Es decir, es 10 años posterior al segundo de estos. Y en este artículo, a Einstein se le ocurre un nuevo mecanismo para obtener la distribución de energías de un horno. Y en este artículo inventa un proceso que no existía, que él denomina la emisión espontánea. En fin, ahí ajusta el coeficiente de emisión espontánea de tal manera que salgan bien las propiedades termodinámicas.
En fin, todo parecería que es nada más que un cuchareo, pero este coeficiente de emisión espontánea, trabajadito, dio primero el máser y luego vino el láser. En el artículo de 1916 de Alberto Einstein están los fundamentos de los rayos láser y de lo que hoy día llamamos o denominamos la inversión de poblaciones. Pero bueno, eso ya nos va a ir tocando más adelante. Lo que sí les puedo decir es que de hoy en 8 vamos a ver el artículo de Compton, el efecto Compton, que también es uno de los clásicos que, entre otras, permitió construir el concepto de medición en mecánica cuántica. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de... si puedo responderla, la respondo. Si no, pues me tendrán que esperar a que le pregunten a alguien que sepa más y ya les traeré. O ya todos juntos trataremos de buscar la respuesta. ¿Con qué? ¿Sí? Para que el sodio lo pudiera aplicar como pastel o la plantada en el disco, tendría que estar al vacío desde antes, ¿verdad? ¿O cómo es que...? Realmente no tengo idea. Yo no tengo idea cómo haya conseguido él colocar 3 discos que posiblemente haya comprado preparados seguramente al vacío, enseguida los fijó, y este proceso seguramente le debe haber oxidado la superficie, con lo cual se vuelve totalmente inútil la superficie, ¿no? Pero bueno, pues ya que está todo montado en su aparatito y con el vacío hecho, pues le saca una rasurada y ya queda una superficie desnuda y adecuada, ¿no? También al aluminio también le sucede una cosa parecida, ¿no? El aluminio se oxida inmediatamente, y el óxido de aluminio tiene la ventaja que es muy resistente, ¿no? Y además también conductor, así que podemos usar el aluminio a pesar de esas dificultades. Yo no tengo idea cómo se puede preparar un cilindro macizo de sodio. ¿Sí? Yo estoy seguro que ellos compraron el material y después lo montaron. Ya una vez montado, procedieron a rasurarlo y dejarle esta superficie ya encuerada, ¿no? Pornográficamente encuerada para que estuviera sabroso aquello, ¿no? Pero yo químico no sé, perdón. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues yo les digo, si alguien quiere que le envíe por correo el artículo original de Roberto Millikan, con mucho gusto, nada más. Quizás pudiéramos poner la primera página donde está mi correo para que pues me hagan llegar su solicitud y yo les mando ahí está, mi casa, @fapa.unam.mx. Y bueno, pues de hoy en 8 nos vemos con el efecto Compton. Muchas gracias.